Bien, vamos a empezar. Oh, me lleva. Compartir pantalla. No, me la llevé en machín. Bien, si alguien requiere hablar, por favor, encienda su micrófono. Vamos a tratar de mantener los micrófonos apagados por cualquier ruido externo que pueda perturbar. Igual les hago la recomendación de que en las horas de la clase traten de estar en un lugar sin ruido y tranquilo por cualquier situación. Bueno, vamos a empezar con esta parte. Mecánica clásica, materia para alumnos de segundo de carrera Ingeniería Eléctrica. Bueno, primero, vamos a definir qué es la mecánica. La mecánica como tal es una ciencia. No la mecánica que ustedes conocen automotriz. Estoy hablando de la mecánica física. Ok, gracias. La mecánica como tal es una ciencia que describe y predice las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. O sea, cuerpos que están en reposo, como por ejemplo un espectacular. Un espectacular, ¿están de acuerdo? Que se somete a muchas fuerzas, donde se involucra el viento, por ejemplo, más sin embargo, el espectacular siempre está quieto, o al menos nosotros no podemos ver que se mueva la estructura. Entonces, esta estructura decimos que está en reposo y es una parte de la mecánica. Y también describe los cuerpos que se mueven, que están en movimiento. Por ejemplo, cuando ustedes golpean una pelota, es posible determinar la velocidad, la aceleración, hasta dónde va a llegar la pelota, en qué momento se va a detener, qué altura alcanzó, la altura máxima que alcanzó cuando la patearon. Todo esto estudia la mecánica. Entonces, la mecánica en general estudia el movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas y la estática de los cuerpos bajo igual la acción de fuerzas. En particular o en general, más bien en general, muy en general, la mecánica se divide en 3 grandes grupos. Vamos a mecánica como una M grande, y la primera mecánica es la mecánica de cuerpos rígidos. Un cuerpo rígido, cuerpos rígidos, los cuerpos deformables y finalmente los fluidos.
La mecánica se divide en estas tres grandes grupos, tres grandes ciencias. Muy probablemente ustedes van a llevar las tres. En este curso nosotros vamos a estudiar los cuerpos rígidos. Por ahí me gustaría que trataran de leer en internet y el miércoles lo platicamos. ¿Qué es un cuerpo rígido? ¿Qué es un cuerpo rígido? Me gustaría que lo leyeran y lo debatimos. Los cuerpos deformables. Bueno, los cuerpos deformables son aquellos tipos de cuerpos que tienden a, su palabra lo dice, deformarse por acción de fuerzas. Por fuerzas cortantes eh, o fuerzas de flexión y también fuerzas de compresión. Es decir, cuando estiramos cuerpos pueden llegar a deformarse. Cuando comprimimos cuerpos también pueden deformarse permanentemente. Y cuando aplicamos fuerza de manera que esta fuerza corte algún objeto, fuerzas cortantes también puede, bueno, la deformación sería permanente porque dividiríamos en dos pedazos algo, ¿no? Y finalmente la mecánica de los fluidos, que se centra principalmente en el estudio de todos aquellos, todos aquellos, se centra en el estudio de los cuerpos fluidos. ¿Cuáles son los fluidos? Los gases y los líquidos. Toda la mecánica que tenga que ver con ellos, lo estudia la mecánica de los fluidos. Y bueno, en los cuerpos rígidos, que el miércoles me van a decir que es un cuerpo rígido, se divide en dos grupos, que es lo que vamos a estudiar en este semestre. El estudio de la estática, que son los cuerpos en reposo bajo la acción de fuerzas, y la dinámica, que son los cuerpos en movimiento bajo la acción de fuerzas. Estas son las dos grandes ciencias que nosotros vamos a estudiar. Entonces, todo esto, y bueno, ya haciendo un paréntesis, que estoy escribiendo, es importante que también lo vayan, bueno, que lo escriban cuando vean el video para que tengan este apunte. A lo mejor escriben los conceptos que digo, porque pues no están escritos por ahí. Bien, la historia de la mecánica se remonta a los griegos, que fueron los primeros que empezaron con el estudio de esta. Uno de los primeros, de las primeras personas bueno, que ahora se sabe que hay escritos, fue Aristóteles, el cual decía, bueno, algunas cosas, que toda materia estaba conformada por 5 elementos, tierra, agua, fuego y aire, y un quinto elemento que se llamaba éter. Y bueno, de ahí él hacía algunas teorías con respecto a la estática y la dinámica. Después llegó Arquímedes con su famoso principio de Arquímedes y empuje, Aguántame, perra. el cual, dice que si nosotros sumergemos algo en algún tipo de fluido, existe una fuerza que empuja al objeto hacia arriba, que se llama fuerza de empuje, es exactamente igual a la cantidad del fluido que se desplaza. Entonces, esta es la segunda gran contribución dentro de la mecánica que se hizo en la historia. Primero fue Aristóteles, después fue Arquímedes, después pasó mucho tiempo hasta que Newton revolucionó todo, formulando las 3 leyes con las cuales se rige un montón de cosas, bueno, todo, la gravedad, la inercia y de acción y reacción. A partir de la mecánica de Newton, bueno, se dividieron 3 tipos de mecánica: la mecánica de D'Alembert, la mecánica lagrangiana y la mecánica hamiltoniana. Eso no lo vamos a estudiar, son tópicos un poco más avanzados. Y finalmente la mecánica moderna, que es básicamente la mecánica que Newton postuló. Entonces, la mecánica en general se divide en 2 grandes grupos: la mecánica clásica, que es lo que estudiaremos, y la mecánica moderna, que fue la de Einstein, que ustedes creo que van a estudiar en algún momento. Bueno, esto es para comentarles un poquito de historia. Ahora, los conceptos básicos de mecánica son 4 y son los siguientes. Es decir, para que nosotros entendamos todo el curso, esto debe de quedar súper, súper claro. Primero, el espacio. ¿Qué es el espacio? El espacio es algo, nosotros lo podemos definir, voy a hacer un dibujo, como orientación. Es decir, nosotros estamos, cada uno de ustedes en su casa, y yo aquí también en la casa de ustedes,
Estamos ocupando un lugar en un espacio y está definido por una coordenada. ¿Cuáles son esas coordenadas que lo definen? Bueno, una latitud y una longitud. Ustedes específicamente están en una coordenada, yo estoy en otra. Estamos ocupando un espacio en una cierta área. Para que ustedes entiendan el concepto de espacio, siempre debe de haber alguna coordenada asociada a este espacio. Y recuerden que una coordenada o ese punto P siempre está compuesto por tantas partes en X y también por tantas partes en Y. Entonces, un punto en el plano, este es el plano cartesiano, está compuesto por una parte en X y una parte en Y. Esto es muy importante. Entonces, así de esta manera nosotros definimos el espacio a través de un marco de referencia. Y el marco de referencia en este caso es este punto que se llama origen. Bien, ¿qué más? El tiempo. ¿Cómo definimos el tiempo? Esa va a ser su segunda tarea. Aparte de investigar qué es un cuerpo rígido, van a investigar cómo se define el tiempo y cómo afecta el tiempo. Quiero que piensen en eso, quieren que mediten. Entonces, ya tenemos el primer concepto que es el espacio, el segundo concepto que es el tiempo, que esto ustedes lo van a investigar. El tercer concepto que me gustaría mencionar es la masa. La masa, ¿qué es la masa? La masa es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Nosotros somos masa, nosotros tenemos cierta masa. Su libro, su computadora, una hoja, todo tiene masa, todo está compuesto por masa. Entonces, la masa es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y ya definimos que el espacio hace referencia a un sistema de referencia, es decir, tenemos que tener un origen de dónde partir a medir. Otra cosa que se me olvidó mencionarles es que el espacio, bueno, el espacio se puede medir. ¿Cómo se puede medir? El espacio se puede medir, por ejemplo, en metros. El tiempo, ¿cómo lo medimos? Lo medimos en segundos, que son las unidades fundamentales. Súper importante. La masa, ¿cómo medimos la masa? La masa la medimos en kilogramos o gramos, como ustedes quieran. Y finalmente, la última, pero no menos importante, la fuerza. La mecánica, eh, la mecánica necesita de estos cuatro conceptos. Espacio, tiempo, masa y fuerza. La fuerza, ¿cómo definimos la fuerza? La fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Es decir, si nosotros pateamos algo, algo se va a mover. ¿Por qué se mueve? Por la acción de una fuerza. Nosotros al momento de patear vamos a sentir, vamos a sentir algo en el pie que impide que el balón se mueva. Eso también es una fuerza. Si alguien nos empuja, vamos a sentir una fuerza que nos empuja y va a hacer que nosotros nos movamos hacia un lado o incluso que nos vayamos al suelo, ¿no? Y aquí algo muy importante que debe ser mencionado. Las primeras cantidades mencionadas, el tiempo, la masa y el espacio, pueden ser sumadas unas con otras. Pueden ser sumadas unas con otras. Por ejemplo, si yo tengo 5 segundos, le puedo sumar 10 segundos y el resultado de esto van a ser 15 segundos. O si tengo 6 kilogramos de tortilla y compro otros 2 kilogramos de tortilla, bueno, entonces ahora voy a tener 8 kilogramos de tortilla. O si camino 5 metros y después camino otros 11 metros, entonces habré recorrido 16 metros. Estas tres cantidades, las tres primeras cantidades, se conocen como cantidades escalares, porque pueden sumarse tal cual, como la suma que conocemos, 2 más 2 es igual a 4, siempre y cuando respetando la unidad. Pueden sumarse siempre y cuando sean de la misma especie, de la misma unidad. Sin embargo, esta cuarta concepto básico, esta cuarta definición, la fuerza, no puede sumarse tal cual la suma normal conocemos. ¿Por qué? Porque las fuerzas necesitan establecerse necesitan algo para establecerse. Ese algo es que las fuerzas no pueden considerarse cantidades escalares como las primeras tres, sino que se consideran cantidades vectoriales. Es decir,
La fuerza, para que yo pueda escribir una fuerza, la debo de expresar en forma de vector. ¿Y qué es un vector? Un vector es un segmento de flecha dirigido que posee una magnitud, es decir, cuánto mide de aquí a acá, esa es la magnitud del vector, posee una dirección, o sea, a cuántos grados está ese vector, y posee un sentido, y el sentido está dado por la cabeza de la flecha. Bien, el vector puede ir hacia arriba, o el mismo vector también puede ir hacia abajo, y entonces ahí estarán a diferentes ángulos. Estas son las primeras tres, los primeros 4 conceptos que quería mencionarles. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? No, profe. ¿Seguros? ¿Todo es claro? Sí, Hasta este momento claro, llevamos 2 profe. tareas, ¿no, profe? Mande. Hasta este momento llevamos 2 tareas, ¿no? Lo que es investigar lo del tiempo. ¿Y cuál era el otro? Cuerpo rígido. Los cuerpos rígidos. Ajá, pero recuerda que todo esto, bueno, este video lo voy a subir a YouTube, entonces tú ahí vas a poder tomar tus apuntes y bueno, porque, por ejemplo, antes de empezar a escribir los conceptos básicos, me gustaría que escribieras que es un cuerpo rígido. Y antes de escribir lo que sigue, me gustaría que me escribieras que es tiempo, ¿me entiendes? O sea, llevar un pequeño orden. ¿Sí? Sí. Va. Continuamos entonces. A ver, ¿qué más? Todas estas unidades, las primeras unidades que se llaman escalares, bueno, ya les puse en qué se miden. La longitud se mide en metros, el tiempo se mide en segundos, la masa se mide en kilogramos y las cantidades vectoriales o lo que se expresan en forma de vector, bueno, en este caso la fuerza se mide en newtons, es la unidad de los vectores. ¿Y qué es el newton? El newton es la mezcla entre el kilogramo, el metro y el segundo cuadrado. Y si se dan cuenta, todas estas unidades que están acá pasan a ser parte de la unidad newton. Las primeras unidades se conocen como unidades fundamentales, las primeras 3, y después las demás se conocen como unidades derivadas, porque pueden ser formadas por las demás. Entonces, el newton equivale a kilogramo metro entre segundo cuadrado. Y es la unidad de la fuerza. Bien. ¿Qué más? Bueno, voy a pasar a algo más, que se llaman prefijos y sufijos, porque es necesario que los conozcan. Por ejemplo, la unidad fundamental, lo voy a poner aquí, la unidad fundamental. Por ejemplo, el metro. Sabemos que un metro, ¿cuántos centímetros hay en un metro, chicos? 100. Exacto. Bien. Muy bien, muy bien. Pero puede haber cantidades hacia abajo y hacia arriba. ¿A qué me refiero con esto? Bueno. Que hay negativos y positivos, ¿no? Bueno, sí, pero ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, existen los decímetros y esto equivale a 10 a la menos 2 metros. Aparte existen los centímetros y esto equivale a 10 a la menos 3 metros. Es decir, si yo tengo un metro, un decímetro es igual a un metro, un decímetro es igual a 0.1 metro. ¿Un centímetro a cuánto equivale en metros, chicos? .1. ¿Se recuerdan la regla de 3? ¿Cuántos metros equivale a un centímetro? Si yo divido, hago este por este entre este, 1 entre 100. 1 entre 100 me corresponde a 0.001 en metros. Voy a borrar acá. 0.01 en metros. Entonces, un centímetro es igual a 0.01 metro, un decímetro es igual a 0.1 metro, pero aparte de estas existen más unidades hacia abajo. Está el micrómetro, que equivale a 10 a la menos 6 metros, es decir, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6.
Y así sucesivamente. Hacia abajo tengo muchas otras cantidades. Sigue el nanómetro y después el picómetro. Pero así como hay cantidades para medir cosas muy, muy, muy chiquitas, también hay cantidades para medir cosas que son pues muy grandes. Por ejemplo, el decámetro, que se simboliza así, contiene 100 metros. Después del decámetro está el kilómetro y sabemos que un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Tiene 1000. Y después del kilómetro está el megámetro. Megámetro. Y el megámetro es 10 a la 6, es decir, tiene 6 ceros. Metros. Y así sucesivamente. Estas cosas que están aquí, estas, se llaman sufijos, las que están abajo, y las que están arriba se llaman prefijos. Son aplicables a todas las medidas. Por ejemplo, para la unidad de masa tengo gramos, entonces tengo un decigramo, un centigramo, un microgramo, pero también tengo un decagramo, un kilogramo, un megagramo. Entonces, y las equivalencias son exactamente las mismas. Ahora, en lugar de tener metros, lo que tengo serían gramos. Igual, para tiempo, pues sería, bueno, en tiempo se me maneja un poco diferente porque es un segundo, un minuto, una hora y es todo, ¿no? Bueno, un día, un mes, un año, pero ya sería como que todo. Entonces, estas son bastante importantes. ¿Por qué son importantes? Porque seguramente las van a manejar en otras materias. Y es importante que sepan que estos sufijos o prefijos simbolizan algo. La M mayúscula significa que hay 6 ceros. La K significa que hay 3 ceros. La D significa que hay 2 ceros. El centi significa que solamente hay un número después del punto. El centi, 2 números después del punto. El micro, hay 6 números después del punto. Es importante que tengan en cuenta esto. Bien. ¿Dudas sobre esto? Está fácil, ¿no? Sí. Sí. Bien, hasta ahorita está fácil, son puros conceptos. Así va a seguir el día de hoy. Bien. ¿Qué más? Ahora vamos a empezar a trabajar unidades de longitud. Las unidades de longitud. Por ejemplo, si yo camino 10 pasos hacia enfrente, habré caminado en qué tipo de unidad. ¿Cómo se mide lo que yo camino? ¿En qué se mide? En pies. ¿Metro? En pies, en metros, puede ser, es válido. Pues si yo camino en línea recta, habré caminado una cantidad en metros. ¿Están de acuerdo? Y aquí, Sí. aquí lo que yo habré hecho es medido una unidad de longitud. Sin embargo, si yo quiero calcular un área, ¿cuántas longitudes necesito? Necesito una longitud. 4. No. No. Y otra longitud. Recuerda, necesito 2 longitudes. ¿Por qué? Sí, Porque sí. ¿cuál es la unidad del área? El metro cuadrado. Entonces, ¿cuántas unidades necesito? Necesito 2. ¿Sí o no? 2. Dos. Sí. Ahora, si yo quisiera calcular, Sí. si yo quisiera calcular un volumen, ahora no solamente me basta con el ancho y con el largo, sino que necesito ahora. Necesito una altura. Y ahora, ¿cuántas cantidades voy a medir? 3. Ancho, largo 3, ¿no? y altura. ¿Y Largo y altura. cuál es la unidad del volumen? Metros cúbicos. Metro cúbico, ¿no? Exacto. Esto es muy importante que lo recuerden. Recuerden que no solamente existen las unidades sencillas, también hay segundos al cuadrado, también hay newton al cubo, también hay kilogramos a la quinta potencia, o sea, puede existir. ¿Y cuál es la interpretación geométrica, al menos hasta la tercera dimensión? Bueno, un ancho, un largo y una altura. Con eso es con lo que se deben de quedar. Ahora, otra cosa importante que se me olvidó mencionarles hace ratito. Existen 2 sistemas de medición. El sistema internacional y el sistema inglés. Para la longitud, que ya sabemos que en el sistema internacional se mide en metros, en el sistema inglés se mide en pies.
Y bueno, la abreviación de pies es así, FT, es fit. Para el kilogramo, bueno, perdón, para la masa, en el sistema internacional se mide en kilogramos. Sin embargo, en el sistema inglés se mide en libras. El tiempo es lo único que se mide igual, por acá en segundos y por acá en segundos. Entonces hay que tener también en cuenta las unidades inglesas porque las vamos a ocupar. Después les paso una tabla de conversiones. Por ahora solamente es necesario que que la conozcan. Si quieren pueden investigarlo o después le mando puntualmente qué es lo que tienen que hacer como su tarea. Y bueno, hasta aquí terminamos la parte teórica. Vamos a continuar con la parte, yo digo, un poco más interesante, que voy a necesitar para esta primera unidad y por eso quiero explicárselas. Entonces, vamos a empezar ya con la parte teórica. Bueno, teórica matemática. Vamos a empezar con los triángulos. Es muy importante conocerlos y cuáles son las propiedades que estos tienen. Por ejemplo, los triángulos, ustedes saben, voy a hacer esto para acá tantito, que son figuras que tienen 3 lados. Este es un triángulo, pero también esto que está por acá puede ser un triángulo, o más bien es un triángulo. O también esto que está por acá es un triángulo. ¿Cuál es la característica principal del triángulo? Bueno, pues que tiene 3 lados, ¿no? Esa es la característica principal. Pero ustedes deben de conocer más cosas. Deben de conocer más cosas con respecto a los triángulos. Por ejemplo, El triángulo mide 180 grados. ¿perdón? Los triángulos internos mide 180 grados. Los ángulos internos miden 180 grados. No, no es cierto. Ah, perdón. Y creo que quieres decir que la suma de los ángulos internos mide La 180 suma. grados. Ahorita me cuentas por qué. Eso Ok, es esa diferente, eso es diferente. Y eso es cierto. De hecho, es algo que iba a mencionar. Por ejemplo, este ángulo de aquí más este ángulo de acá más este ángulo de acá, que vamos a llamar A, B y C, A más B más C, siempre va a valer 180 grados. Y esto se va a cumplir en todos los triángulos. Es decir, que este ángulo más este ángulo más este ángulo, ¿cuánto debe de medir? 180, siempre. 180. 180. Y este ángulo de aquí, más este ángulo de aquí, más este ángulo de aquí, ¿cuánto debe de medir? 180. 180. Siempre se debe de cumplir esta parte en los triángulos. Siempre, siempre. Existen, bueno, vamos a enfatizar en este tercer triángulo, que es un triángulo. ¿Saben cómo se llama ese triángulo? Triángulo rectángulo. Ajá, exactamente. Se llama triángulo rectángulo. Y tiene una característica súper importante. Un ángulo, Ángulos de 90 grados. este ángulo, ¿cuánto mide? 90. Siempre, siempre. ¿Y cómo voy a yo identificar, 90. cómo voy a identificar un ángulo de 90? Bueno, porque esta recta debe de ser perpendicular a esta. Y siempre lo voy a colocar con un cuadrito haciendo énfasis que ese ángulo vale 90 grados. Entonces, si este ángulo vale 90 grados, ¿cuánto debe de medir la suma de este más este? Sin contar a este, ¿cuánto debe de medir este más este? 45. No, este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. ¿Cuánto debe de valer alfa más beta? Si sé que este de acá... 90. Exacto. 90, perdón, sí. 90. ¿Por qué 90? Porque... Entre los dos, 90, ¿no? Ajá, exacto. 180 grados. Porque aquí, si aquí tengo 90 más los 90 que tengo acá, entonces esto va a ser 180 grados, que es lo que debe de medir 180. siempre. Es lo que deben de medir siempre, perdón, la suma de los ángulos internos del triángulo. Bien, Ajá. muy, muy bien. Ahora, tercera tarea que les voy a encargar. Y recuerden, chicos, las tareas no solamente es para que las hagan, sino para que las comprendan y si tienen algún problema en entender el concepto, en la próxima clase me pueden preguntar con toda confianza, me puedes decir, ¿sabes qué? Yo no entendí este concepto, me lo explicas así con todo gusto, no hay ningún problema. ¿Cuál es esta tarea que les voy a encargar? Bueno, quiero que me investiguen las relaciones, se llaman. Relaciones trigonométricas. Porque las vamos a ocupar. Relaciones trigonométricas. Bien. Por esto creo que sería, bueno, no, algo más de triángulos. Bueno, no, creo que ya sería todo.
La suma de los ángulos internos debe de ser igual a 180 grados. Y ahora, otra cosa súper importante, que a lo mejor lo saben, pero no lo recuerdan. Voy a dibujar por aquí un triángulo con sus ángulos. Los vértices, recuerden que los vértices es donde se juntan dos o más lados. El triángulo tiene 3 vértices. Los vértices siempre se colocan con letras mayúsculas, siempre. Y hacen referencia a los ángulos. Es decir, A más B más C debe de medir 180 grados. O en su defecto, con letras griegas, alfa, beta y gamma. En su defecto con letras griegas. Letras griegas o letras mayúsculas, siempre, siempre. Y los lados se nombran de la siguiente manera. El lado opuesto a este ángulo, voy a dibujarlo. El lado opuesto a este ángulo es este lado. Entonces, este lado va a ser B minúscula. El lado opuesto a este ángulo es este lado que está por acá. Entonces, este lado va a ser A minúscula. Y el lado opuesto a este ángulo C es este que está por acá. Y entonces, este lado se va a llamar C minúscula. Esto es muy importante. La notación en los triángulos es muy importante. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Ajá. tengo una duda, profe. ¿Cuál? Por ejemplo, si están con letra romana, ¿cómo vamos a especificar el lado? Puedes colocar cualquier letra minúscula. ¿Sí? Ah, ok. Va. Sí. Ok, entonces ya va a acabar esta sesión. Voy a cerrarla y de nuevo se vuelven a unir a la sesión que sigue. Ya mero acabamos.